Listo, la clase anterior quedamos en que habían tres tipos de aproximación para uno poder representar y calcular los circuitos que utilizan diodos. ¿Sí? Y que para ello, entonces teníamos la representación ideal, la tensión de codo y la tensión de codo y resistencia directa. Y que son aproximaciones, pues, que la curva real, pues, es una curva, pero que cualquiera de estas tres nos permiten trabajar, digamos, unos resultados, unos valores muy aproximados a los que realmente un diodo nos muestra en un circuito, ¿sí? Entonces, en ese diodo ideal, pues simplemente, si está en directa, pues él conduce, es decir, es un corto, o se podría decir que es un switch cerrado. Mientras que si es en inversa, tendríamos un circuito abierto o un switch abierto, como lo queramos ver. ¿Sí? Y que la representación lineal incluye también una resistencia adicional fuera de la fuente de voltaje. E hicimos un pequeño ejercicio con las tres representaciones con un diodo 4001. Este diodo 4001, 1N4001, es un diodo con unas características buenas, permite una gran circulación de corriente, resiste poco más de 1 amperio, lo que implica que su resistencia es muy pequeña. Y entonces, para hacer las tres representaciones, nosotros trabajamos pero no lo tengo ahí. Ah, sí, mira que había otra. Listo. Traemos tres representaciones. La primera representación, o primera aproximación más bien, es simplemente suponiendo que el diodo se comporta como un cable, ¿sí? Si nosotros vemos la representación ideal acá, es simplemente apenas se activa un poquito de voltaje, ya le está conduciendo toda la corriente. ¿Qué implica? Implica esto, que simplemente se nos vuelve un corto, un cable, ¿sí? Entonces, es muy fácil calcularlo porque me queda simplemente la fuente y el voltaje de fuente y la resistencia. En la segunda representación dice que el diodo se representa como una fuente de voltaje que, dependiendo del tipo de diodo, que si es de germanio es de 0.3, si es de silicio es de 0.6, realmente estandarizado a 0.7. ¿Sí? Entonces, simplemente se aproxima, es como una fuente de voltaje. Entonces, acá, con este diodito, lo único que hicimos fue adicionar o representarlo como una fuente de voltaje de 0.7 voltios. E hicimos el cálculo normalito entre las dos fuentes y la resistencia como tal. La tercera aproximación fue la que ustedes realizaron, que en su mayoría lo hicieron muy bien, que está representada a partir de la misma fuente, pero adicionalmente de una resistencia interna. Entonces, ya no simplemente era la fuentecita de 0.7 voltios, sino que ya adicionalmente era una resistencia. Resistencia que simplemente para el ejercicio supusimos que era de 0.23 ohms. Ya vamos a ver ese 0.23 de dónde puede salir. Bueno, aquí están los pequeños cálculos y todo. Y si notamos, pues la diferencia entre las tres aproximaciones, la ideal nos da una potencia total de 480 megavatios. La
segunda aproximación con la fuente nos da de 456 milivatios. Milivatios y milivatios. Y este es 456,3. Mientras que haciendo el análisis con la resistencia nos está 0,2 milivatios por debajo del 456,1 milivatios. La diferencia es muy poca por la referencia del diodo. El diodo 1N4001 es un diodo de muy buena conducción que permite pues, alta corriente, lo que implica una resistencia así de pequeñita. Sin embargo, vamos a ver una cosita. Algo que es la resistencia másica, es decir, la resistencia interna. Nos dice, una vez superado el voltaje de barrera, lo único que se opone a la corriente del diodo es la resistencia de las regiones P y N. Es decir, cada una tiene un poquito de resistencia, representados por RP y R sub N en la figura. En esta figurita de acá, entonces tenemos el semiconductor tipo P, semiconductor tipo N, y cada uno pues tiene una resistencia interna debido pues obviamente al material. La suma de esta resistencia se llama resistencia másica del diodo. Entonces, sumando la resistencia, la parte P y la resistencia, la parte N, obtenemos la resistencia másica R sub B. Y nos dice que esa R sub B o resistencia másica tiene un valor característico que varía entre 1 y 25 ohmios. Claro que aquí lo generalizaron mucho porque puede ser menos y más. Realmente yo agrandaría ese rango un poquito. Nos dice, el cálculo de la resistencia másica de un diodo, por lo menos de los de silicio, se realiza de la siguiente manera. En la hoja de especificaciones del fabricante, por lo general, se indica el valor de la corriente I sub F, correspondiente a 1 voltio. En el caso de un diodo de silicio, los primeros 0,7 voltios son necesarios para rebasar el voltaje de barrera. Eso ya lo sabemos. Y los 0,3 voltios restantes se consumen en la resistencia másica. Por lo tanto, para calcular la resistencia másica es muy simple. Entonces, tenemos el voltaje que consume, que serían 0,3 voltios. Tenemos la corriente que nos la da el fabricante, la corriente directa. Y la relación voltaje-corriente, pues obviamente nos va a dar la resistencia interna. Por ejemplo, solo para calcular la resistencia interna, tenemos que para 1 voltio necesitamos ver cuál es la corriente I sub F. Por ejemplo, acá hay un ejemplo cualquiera. Para el diodo 1N456, que es un diodo de silicio, cuya corriente directa I sub F es igual a 40 miliamperios y su resistencia másica será igual a 0,3 voltios sobre el I sub F. Y si nosotros vemos aquí la hoja de especificaciones, tiene que el 1N456 tiene una corriente directa de 40 miliamperios. Por lo tanto, la relación nos dice que ese diodo tiene una resistencia interna de 7,5 ohmios. Ya con este 7,5 ya podemos hacer unos cálculos mucho más aproximados. Bueno, y esto hay que tener en cuenta que es a temperatura ambiente de 25 grados centígrados. En ocasiones, la temperatura varía bastante las características eléctricas de cualquier componente, especialmente los semiconductores, y eso implica pues que toca tener en cuenta el tipo de temperatura. Sin embargo, por ejemplo, el silicio resiste mucho más temperatura que el germanio. ¿Sí? Entonces los elementos realmente, por lo menos tienen un rango de temperatura mucho mayor, resisten mayor calor. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay una tablita de corrientes directas para algunos diodos,
Si observamos, pues la definición nos dice que es solo cuando esté a 1 voltio. Entonces nos debemos verificar que realmente esté a 1 voltio para poder usar la corriente I sub F. Por ejemplo, el 914 para un voltaje de 1 voltio, ¿sí? Nos genera una corriente de 10 miliamperios. Bueno, nos deja pasar como lo quieran ver, ¿sí? Y ahí va incrementando. Esto es, por ejemplo, para los de esta serie. Pero, por ejemplo, el 4001 permite poco más de 1 amperio. Sí, y entonces pasar de 10 miliamperios a 1000 veces más grande, bueno, entonces es un diodo mucho más poderoso. Estos diodos que permiten estos elementos tan pequeñitos, realmente son diodos de conmutación para aplicaciones de electrónica digital. Aquí tenemos varias referencias. ¿Sí? Con esto en mente, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, yo me conecto acá, me sincronizo al celular. Página 8. Listo, entonces el ejercicio dice lo siguiente. A partir de la aproximación 3, entonces, a partir de la aproximación 3, a partir de la aproximación 3, entonces hallar la corriente del circuito, la corriente y potencia total. ¿Sí? ¿De cuál circuito? Pues del siguiente circuito. Vamos a tener una fuente de 9 voltios, una resistencia de protección de, pongámoslo por ejemplo, de 330 ohmios y 2 diodos. Uno, un 4151 y un 1N458. Sí, entonces tenemos este circuito. Bien, entonces, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Qué se les viene a la mente? Necesitamos hacerlo a partir de la aproximación 3. Recuerden, la aproximación 3 es aquella que viene la fuente y la resistencia. Y obviamente la resistencia la calculamos como acabamos de ver. Punto 3 sobre I sub F. Entonces, coloquemos eso. Tenemos que RB, que R sub B es igual a 0.3 voltios sobre I sub F. Obviamente, esta I sub F es cuando se analiza el sistema a 1 voltio.
Bien, entonces, cómo podríamos hacer eso ahí? Por ejemplo, ¿qué nos dice don Oscar? Don Oscar, ¿cómo usted empezaría a hacer este ejercicio? Oscar, Pues no sé. no sabe cómo empezar este ejercicio. Ni siquiera empezarlo. Se salieron todos. ¿Cómo? Que se salieron todos. Tranquila, no me preocupe por ellos. Tranquilo que entonces los que quedamos sacamos una notica y listo. Sí, pero entonces, don Oscar, por lo menos inténtelo. Sí sabe de lo que yo estoy hablando cuando digo aproximación 3. Que fue lo que ahorita había mostrado, no. Sí, obviamente lo mostré ahorita y todo, pero ¿qué es lo que yo mostré ahorita entonces? ¿Qué fue lo que yo mostré ahora? ¿Qué le pongo? Profe, Sí, dime. pues qué pena interrumpir, pero creo que nadie habla, entonces pues es solo una idea. Pero qué, María? Pero es solo como una idea de cómo se podría empezar. Sí, Pues dime, claro. es el. Vuelvo a poner por ahí. Para el ejercicio. Es el que me había dicho. Pues el de aproximado. El 3 pues se supone que es el diodo. Es el que se va a transformar en una fuente y una resistencia, profe. Pues que es el Excelente, aproximado, es de 3. excelente, excelente, don Oscar. Entonces, muy bien, la aproximación nos dice que requerimos convertirlo en una fuente y una resistencia. María, ¿qué nos ibas a comentar? Sí, pues eso mismo le iba a decir, que transformar los dos diodos en una fuente, en una resistencia cada uno. Y pues dice que tienen que trabajar a un voltaje de 1, porque son 0,7 para que supere la barrera y 3 para poder calcular con lo de la resistencia. Entonces, convertir esas fuentes a dos fuentes, cada una de un voltaje, de un voltio, perdón, para poder calcular la resistencia. Bien, excelente. Ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer, muy bien, de pronto hay que tener en cuenta, para el cálculo de la resistencia, se analiza la corriente en un voltio. Sin embargo, la representación nos dice que la fuente como tal, la que representa, es de 0,7 para diodos de silicio y 0,3 para diodos de germanio. Entonces, realmente se lo podríamos reescribir de la siguiente manera. La misma fuente de 9 voltios con la resistencia de protección que la pusimos de 330. Y entonces, primer diodo, entonces va a tener la R sub B1, ¿sí? Con la fuente como tal, fuente de voltaje de 0,7. Y este de acá, solo corresponde a este diodo de acá arriba.
Mientras que el segundo diodo lo podemos representar por R sub B2 y otra fuente de 0.7 voltios. ¿Sí? Y esta segunda parte solo correspondería a este segundo diodo. Muy bien, don Oscar. Muy bien, María. Ahora, vamos a calcular R sub B1. Entonces vamos a calcular R sub B1. Es decir, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, Teban, ¿cómo lo haríamos? Profe, ¿Cómo calcularíamos R sub B1? ¿cómo, bro? ¿Me repite la pregunta? ¿Cómo calcularía usted R sub B1? R sub B1. Déjeme yo analizo, profe. R B1, 0.7 voltios. Igual que la fórmula de arriba, de la fórmula de corriente. La fórmula de corriente. ¿De cuál fórmula de corriente? Está aquí. Mm, ando un poquito perdido. Listo, ya. Preguntémosle, por ejemplo, a Pipe Santiago. ¿Está por ahí? Pipe Santiago, debo solo ¿Esto conectado? Ok. Ah, listo. Pipe, ¿cómo calcularíamos ese R sub B1? Bueno, mientras Pipe arregla eso, preguntémosle a la última persona que aparezca. Miremos a ver. Aquí, vale, ¿cómo vas? Bien, profe. Qué bien. Vale, ¿cómo calcularías tu R sub B1? Profe, no sé, pues creería, no sé, o sea, la verdad no sé. Profe, Pero creería que es con la fórmula de la resistencia, ¿no? ¿Con esta de aquí o con otra fórmula? Con eso. Con esta, bien. ¿Y de dónde vas a tomar, por ejemplo, el I sub F? No, yo no sé. profe, Dani, profe. Dani, ¿nos iba a decir algo? Pues viendo aquí la tabla, yo creería que sería, pues esa fórmula sería 0.3 voltios sobre 50 miliamperios. Pues de I sub F. Perfecto, perfecto. Entonces, eh, realmente no, o sea, solo había dicho estas dos cositas, todo sobre el R sub B, y se me perdieron tan fácil entre dos parrafitos y el ejemplo. Decía que se calcula a partir de que I sub F están las tablas de las especificaciones del fabricante y que es cuando se mira a un voltio. Y entonces les muestro dos tablitas donde, por ejemplo, acá, dependiendo de la referencia del diodo, simplemente miramos cuando sea a un voltio la corriente, ¿sí? Y luego les mostré otra tablita con muchas referencias más, y entonces uno se ubica acá, a un voltio, ¿cuál es la corriente? De pronto me equivoqué, fue dejando la tabla más grande, de pronto los otros valores los confunden. Entonces más bien voy a hacer algo. Voy a limitar este
Voy a eliminar un pedacito acá de este. Voy a volar un pedacito de este. Y listo. Vamos a... Listo, curso de edición en línea optimizado. Ya tenemos. Entonces, nos dice que esa corriente directa I sub F está directamente de las tablas de los fabricantes, de la especificación del fabricante. Simplemente uno mira cuál es la corriente a 1 voltio y esa es I sub F, que se llama corriente directa. ¿Sí? Entonces yo les mostraba acá que, por ejemplo, para el 1N456, entonces simplemente uno viene acá, 1N456, véalo acá, mira, 1 voltio y me dice que es 40 miliamperios I sub F. Ah, bueno, entonces R sub B se calcula con la formulita, 0.3 sobre I sub F. ¿Cuánto es I sub F? 40 miliamperios. 0.3 sobre 40 miliamperios, 7.5 ohmios. Entonces Dani, muy acertadamente, nos dice que para el 4151, simplemente me miro el voltaje que esté a 1 voltio, y si está a 1 voltio, ahí sí puedo mirar I sub F. ¿Cuánto es? 50 miliamperios. Entonces, lo único que había que hacer era mirar la tablita. Entonces, muy bien, Dani, nos dice, esto es 0.3 voltios sobre 50 miliamperios. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, le pregunto a Juancho Fuentes. Juancho Fuentes, ¿cuánto entonces o cómo sería para hallar RB2? ¿Cuál sería el valor? Déjeme calcularlo, profe. Piloso, no es el de arriba, no es el de arriba, sino el de abajo, RB2. Esta fórmula de aquí es para RB1. ¿Cómo sería la de RB2? 7 miliamperios. 7. Sí, ¿De señor. dónde la tomó? Pues ¿Cómo sacó ese 7 miliamperios? de la primera tabla, profe. De la primera tabla, listo. Entonces, acá, Juancho muy acertadamente me dice, listo, vea, simplemente me ubico en el 1N458. Entonces, vengo acá a la tablita, entonces, vea, 1N458. ¿Es un voltio? Sí. Ah, antes de cuánto es I sub F, de 7 miliamperios. Ah, perfecto, entonces sobre 7 miliamperios. Excelente, Juancho. Muy bien. Voy a hacer una cosita que creo que no la he actualizado porque yo adicioné unas cositas. Voy a subir esta presentación actualizada. Para quien la desee tener, pues de una vez ahí ya está la versión actualizada. Listo. Entonces, muy bien todos los que han participado. Han sido muy asertivos con sus respuestas. Entonces ya tenemos estos elementos. Entonces ya, ¿cuánto vale RB1? Pues ya ahí en calculadora. 0.3 sobre 6 50 ohmios. millones. 6 ohmios, perfecto. ¿Y cuánto vale RB sub 2 del otro diodo? 42,86 ohmios. 42.86. 66.
86. Gracias. 86 ohmios. Perfecto, ya tenemos. Entonces, a partir de esta representación, estos valores. Entonces, les pido, por favor, que me digan cuál es la corriente de este circuito. Sí, por ejemplo, ¿a quién no le he preguntado? Ah, ya todos. Pero, bueno, Pipe Santiago ya organizó el micrófono, ¿no? Pipe, porfa, díganos ahí en el chat cuánto le da la corriente. Profesor, ¿qué preguntó? Le pregunté, pues bueno, la pregunta fue directo a Pipe, que cuánto era la corriente del circuito, ya teniéndolo así transformado, ya teniéndolo con la tercera aproximación, donde el diodo es la resistencia y la fuente. Pues si alguien lo tiene, pues no lo puede compartir. Pues Pipe dice que ya lo está calculando. ¿Cómo, Profe, señor? a mí me dio 20.06 miliamperios. 20.06. Entonces por acá tenemos que a Dani la corriente le da 20.06 miliamperios. Mili. Sí, señor. Perfecto. Vamos a ver si Pipe nos comprueba ese valor. No le ha dado. Listo. Entonces, pues simplemente hacemos la mallita, ¿sí? Entonces, pues yo la voy a hacer aquí a un ladito. Simplemente, entonces, tenemos la mallita, tenemos que la primera fuente, obviamente la fuente es más menos, por acá tenemos la segunda fuente más menos, por aquí tenemos la tercera fuente más menos. La corriente, entonces, está entrando por menos a la primera fuente, entonces tenemos menos 9 voltios más 330 más el voltaje en la resistencia de 330, que sería 330 por la corriente. Y seguimos, entra por positivo, entonces a la fuente del diodo, más 0.7, más, entramos a la segunda resistencia. Ay, ve, me brinqué una resistencia, me brinqué la resistencia B1, que esa resistencia B1 es de 6 ohmios, entonces 6 por I, más RB sub 2, que da 42.86 por I, más el último punto 7, y todo esto igualado a 0. Sí, ahí ya tenemos la ecuación de la mallita. Pipe aún no nos da una respuesta, pero bueno,
Y ya tenemos esta, entonces simplemente despejamos y, pues entonces eso sería y factor de 330 más 6 más 42,86 va a ser igual. El menos 9 está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces tenemos 9. El punto 7 está sumando acá, pasa al otro lado a restar, menos punto 7. Y el segundo punto 7 está sumando, pasa a restar. Finalmente, entonces tenemos que i va a ser igual. 9 menos punto 7, eso sería 8,3, menos punto 7 sería 7. Profe, Felipe ya le escribió al chat. O sea, 20,06 miliamperios. Excelente, Pipe. Vamos a ver si me da lo mismo. Entonces está 7,6 sobre la sumatoria de acá. Esto va a dar 42, 48. Entonces esto va a dar 378, 378,86. Sí, obviamente está aquí arriba es voltios, esto aquí abajo es ohmios, y entonces eso nos va a dar, entonces pues si lo hacemos en la calculadorcita, voy a suponer que ustedes tienen buenas calculadoras y las tienen a la mano. Supongo que vamos a llegar al mismo valor de Dani y Pipe. Dividido 378,86 para un gran valor de 20,06 miliamperios. Perfecto, perfecto. Ahora, pucha, eso nos hablaba de corrientes, ¿sí? Eso era una de las partes que nos pedían, corriente. Pero también nos piden potencia total del circuito, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la potencia? Bueno, potencia total, obviamente, desde el punto de vista de la sumatoria de todos los elementos. ¿Cuál es la potencia en cada uno de los elementos? ¿Qué tocaría hacer ahí? ¿Qué proponen para hallar la potencia en cada uno de los elementos? Pues primero sería hallar los voltajes en las resistencias que teníamos o que tenemos Excelente. y ya Muy luego bien. multiplicar los voltajes por las corrientes. Excelente. Así es. ¿Fue María o Melissa la que habló, creo? Ah, María, porque Melissa creo que no se puede volver a conectar. Ah, sí, sí, Melissa está ahí. Ya se conectó. Bien. Entonces, Meli, qué pena cogerte a la mansalva, pero pues ya le pregunté a todos y pues me faltas tú. Ah, y ahorita Santi Martínez. Meli, ¿cómo podrías calcular la potencia en la resistencia, en cualquiera de las resistencias? Por ejemplo, empecemos. ¿Cómo podríamos calcular en la de 330? Ay, creo que Meli nos dejó. Listo. Entonces, don Santi Martínez, ¿cómo vamos? Santi. Oiga, ya varias veces le preguntaba a Santi y raro que me conteste.
Santiago, Profe, qué pena. Melissa me acabó de escribir y me dijo que se le cayó el se internet. le cayó, sí, eso parece. Santiago, ¿está ahí? Oh, se le cayó. Listo. Entonces, muchachos, ¿ustedes quién fueron los que me respondieron bien? Ah, bueno, vale, me falta por responderme. Vale, ¿tú cómo calcularías el voltaje en esta resistencia? O en cualquier resistencia. El voltaje o la potencia, profe. La potencia, ya María nos dijo que es el voltaje por la corriente. Entonces, que toca hallar el voltaje en cada resistencia para poder hallar la potencia. Entonces, pues, ¿cómo podríamos hallar el voltaje para posteriormente hallar la potencia? Eh, Resistencia por corriente. Perfecto, perfecto. Entonces, tenemos el valor de la resistencia, tenemos la corriente. Ah, pues muy sencillo. Es por ley de Ohm. Si necesitamos el voltaje, pues el voltaje es resistencia por corriente. Ah, muy sencillo, perfecto. Entonces, voltaje. Entonces, vuelvo, ya está escribiendo con el mouse. Entonces, voltaje. Ya lo apagué. Voltaje en la resistencia de 330 va a ser igual a 330 ohmios por la corriente de 20,06 miliamperios. Perfecto. Y eso nos da, ¿cuánto les da? 6.62 voltios. 6,62 voltios. Perfecto. Ahora, ¿cuánto da el voltaje en la resistencia de 6 ohmios? Que sería 6 ohmios por la misma corriente, 20,06 miliamperios. Listo. Profe, me dio 120.36 milivoltios. Perfecto, 120 milivoltios. Era de esperarse, puesto que la resistencia pues, es bastante pequeña con respecto a las otras. ¿Sí? ¿Y cuánto da el voltaje en la resistencia de, bueno, voy a ponerle el nombre RB2, de RB2, que sería 42,86 por la corriente que es 20,06? ¿Sí? 859,77 milivoltios. Perfecto. Ahí ya tenemos los voltajes. Obviamente, voltaje del diodo 1 va a ser 0,7 voltios y voltaje del diodo 2, o sea, de la fuente del diodo, ¿sí? La representación en fuente va a ser el 0,7. Entonces ya simplemente debemos hacer potencias. ¿Cuántas potencias? Ah, pues potencia en la resistencia de 330, potencia en RB1, potencia en la fuente del diodo 1, potencia en RB2, potencia en la fuente del diodo 2. ¿Sí? Potencia en la resistencia de 330. Ah, pues voltaje por corriente. Listo. Voltaje en la resistencia 6,62. 6,62 voltios. Por la corriente 20,06, perdón, miliamperios. ¿Cuánto sería la potencia en esa resistencia? 132,8 miliwatts. Perfecto. Ahora, potencia en RB1. ¿Cuánto dio voltaje en RB1? 120 milivoltios. Entonces, 120,36 milivoltios
multiplicado por 20,06 miliamperios. ¿Cuánto les da eso? Pues a mí me dio 2414.4. No sé si usted. 24,14. No, bueno, ¿Cuánto? Perdón. 2414,4. ¿Esos son watts o son miliwatts? O está raro ese 2414. ¿Por 10 a la algo? ¿O no te dio por 10 a la Bueno, ya nada? después la puse como en ENG y me da 2.41 por 10 a la 3. Y ese por 10 a la 3 sería, ¿cómo lo expresaríamos ya en letras? Entonces, 2 puntos, ¿cuánto me dijiste? 2 puntos. 2.41. Bien. ¿Y cuál es la unidad? ¿Vale? ¿Cuál es la unidad? Watts. Watts. Bien. ¿Y hay factor o no hay factor? Milis, megas, micros, nada. Creo que son los watts, no. Watts. Sí. Uy, yo creo Mili. que ahí es, sí, yo creo que es milis. ¿No te dio por 10 a la menos algo? Pues me dio por 10 a la 3. A la 3, o sea, Sí, megas. A la 3 positivo. sí. Ay, no, profe, yo creo que eso está malo. Pues a mí me dio eso, que otra persona lo haga ver. No, me interesa más bien que aprendas a hacerlo, ¿vale? Para que No, no pues vuelva yo a lo cometer. multipliqué y me dio, o sea, normal, me da lo que le dije ahora, espere. 2414.4 y lo pongo en ENG y me da 2.41 por 10 a la 3. Listo, pero es que estás multiplicando yo creo que solo los números, ¿vale? El problema es que si tú te fijas, tenemos que ambos son en milis, milivoltios por miliamperios. Cuando tú ingresas a la calculadora, debes tener muy en cuenta los factores para que no te vayas a equivocar. Entonces, si deseas, lo ingresamos, o sea, coge la calculadora y ingresemos el primer número, 120,36, pero nos dice que es milivoltios, o sea, 120,36 exponente a la menos 3. Sí, por 20,6 miliamperios. Milis también es por 10 a la menos 3, entonces 20,06 exponente a la menos 3. Ah, listo, listo. Ya me ¿Sí? da por 10 a la menos 3. Ah, perfecto. Ahora sí, el mismo número, ¿cierto? El número no Sí, cambia. no Listo, cambia. entonces este es 10 miliwatts. Entonces, para que tengas en cuenta en todas las materias que cuando sean milis o kilos o cualquiera de estos elementos, se debe tener en cuenta el factor como tal. Entonces, si es milis, entonces por 10 a la menos 3. Si es kilo, entonces por 10 a la 3. En fin, debes tener en cuenta pues, los factores como tal, para que no vayas a cometer de pronto error de ese calculito. Bien, ahora vamos a calcular potencia en la fuente de diodo 1, pues sabemos que el voltaje pues, es de 0,7. La corriente es la misma para todo el circuito, que es de 20,06. Y eso va a ser igual a lo que ustedes me digan. 14.04 miliwatts. 14,04 miliwatts. Gracias. Y obviamente ese también es el mismo voltaje de abajo, porque hay dos diodos, pero ambos son de silicio. Entonces da lo mismo. 14,04 miliwatts. Y nos falta solo NRB2, que sería el voltaje, que es 859,7 milivoltios por 20,06 miliwatts.
amperios. Y eso les da 17,25 miliwatts. 27 miliwatts. Perfecto. Allí ya tenemos, bueno, entonces la potencia total es la sumatoria de todas esas potencias. ¿Cuánto les podría dar eso? Pues a mí me dio 180,56. Oscar, 150, 180. 180. A mí A me mí dio me dio lo eso, mismo. pero miliwatts. 56. 180,56. Watts, miliwatts, megawatts. Y me dio en miliwatts, profe. Miliwatts, perfecto. Entonces, ¿a todos les dio eso? Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Entonces, tenemos que la potencia total consumida por todo el circuito, pues teniendo en cuenta los dos dioditos, es de 180 miliwatts. Mira, uy, no puedo creer, se me descargó mi calculadora. Allá volvió a la vida, con un poquito de luz. Entonces, 20,06. Correcto. Entonces, tenemos que, pues obviamente eso es lo que consumen los dispositivos, ¿sí? Por lo tanto, toda la corriente, la potencia que consumen debe salir de algún lado. ¿De dónde debe salir? Pues obviamente de la única fuente que tenemos, que es la de 9 voltios. Entonces, esta potencia total, que es la consumida por los elementos, debe ser la misma que la potencia de la fuente. Y la potencia de la fuente calcularía igual. Voltaje, que es de 9 voltios, por la corriente, que son los mismos 20,06 miliamperios. ¿Sí? Para un total de lo mismo, pues 180,54. 180,54 miliwatts. Entonces, muy bien los cálculos, muy bien el procedimiento, muy bien el ejercicio. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Va a ser la 1. No. Bueno, quiero que hagamos otro ejercicio, pero pues que lo intenten rayar a ustedes. Y adicional, que empecemos a hacer unas simulacioncitas en Proteus y terminar de ver tema. No, es que faltan muchas cositas. No, más bien el ejercicio se los dejo al final. Y entonces hagamos una simulación en Proteus. Vamos a ir, por favor, todos a Proteus. Vamos a crear un nuevo proyecto. Lo llaman como quieran. Yo lo voy a llamar prueba diodos. Next, finish. Finish here.
Sí. Listo, ya todos tenemos Proteus abierto. Por mi parte, sí. Listo. Que verás, se me han tocado la puerta. Bueno, el citófono y es que equivocaron. Listo, entonces vamos a montar. Entonces vamos a poner cualquier tipo de fuente de C, batería, en fin. Pongamos, por ejemplo, una batería. Entonces simplemente buscamos los cell, ¿sí? Y vamos a poner la batería, que es cell. Vamos a poner una resistencia de protección de cualquier valor. Digamos que vamos a poner una genérica de 330. Y vamos a poner un diodo cualquiera. Pues simplemente el genérico nos va a servir. ¿Sí? Diodo como diodo genérico. Y vamos a hacer simplemente el montaje. Recuerden que para rotarlo es con más y menos. Unimos. Ponemos la tierra. Quiero que midamos voltaje y corriente en el circuito. Entonces, voltaje en cada elemento. Tanto en el diodo como en la resistencia. Y voy a medir también corriente, entonces voy a mover un poquito acá el circuito para poder ubicar mi amperímetro. Ah, ya me fastidió esto. Aquí tenemos nuestro circuitico. ¿Falta alguien por tener este montaje? ¿O todavía lo están haciendo? Listo. Entonces, vamos a analizar. Lo primero que quiero que hagamos es que pongamos un voltaje inferior a 0.7. Pongámosle, por ejemplo, un voltaje de 0.5. ¿Sí? ¿Qué ocurre si le ponemos un voltaje de 0.5 y empezamos a generar, a poner la simulación? Resulta que ese voltaje se va totalmente para el diodo. Como es inferior a 0.7, todo ese voltaje queda en los semiconductores tipo P y tipo N, pero no hay intercambio
de huecos y de electrones porque no ha podido superar el voltaje de barrera. Por lo tanto, no deja pasar el flujo de corriente, ¿sí? Y pues tenemos una corriente de cero como tal. Aunque acá, pues obviamente podríamos ponerlo más bien en miliamperios, ¿sí? Pero pues, no importa la medida, pues simplemente el diodo no deja conducir. ¿Pudieron hacer esta prueba? ¿O alguien está todavía? Pues yo estoy descargando otra vez Proteus. Ah, perfecto. ¿Un Proteus genérico o el que yo les pasé? Listo. Ahora, ¿qué ocurre si a la batería le ponemos los 0.7 voltios? Es una batería de 0.7 voltios. ¿Sí? Resulta que con el 0.7, aunque estamos un poquito como en el límite, sí permite flujo de corriente. ¿Sí? Y ya pues se distribuye entre la resistencia y el diodo, pero por lo menos hay flujo de corriente. ¿Sí? Y obviamente de ahí para arriba, ¿sí? Si le ponemos 1, 5, 9 voltios, por ejemplo, vamos a leer 9 voltios, obviamente la corriente se va a incrementar muchísimo más, ¿sí? A 25 miliamperios, dejando el flujo de corriente. Y en el diodo siempre van a caer alrededor de 0.7 voltios. Sí, obviamente entre más incremente el voltaje, pues por la resistencia interna del diodo, él también va a subir un poquito más, pero siempre alrededor de 0.7 voltios. ¿Sí? Entonces, desde que el sistema o la fuente de voltaje o el circuito permitan que el diodo le llegue a más de 0.7 voltios, el circuito funciona muy bien. Ahora, vamos a copiar exactamente lo mismo. Vamos a copiar todo el esquema. Pero esta vez vamos a poner al diodo en inversa, es decir, simplemente giramos, rotamos el diodito y ya. A ver qué va a ocurrir. Según la teoría, ¿qué va a ocurrir? No va a haber flujo de electrones. Correcto, correcto. Resulta que la parte positiva de acá llama a los huecos de acá y la parte negativa de la fuente llama a los electrones. Entonces aquí tanto el semiconductor P como los huecos del semiconductor P como los electrones del semiconductor N se van para los bordes, haciendo aún más grande la barrera de voltaje. Entonces, por ejemplo, acá, así le tengamos 9 voltios, que es muy por encima de 0.7, no va a haber absolutamente ningún flujo de electrones, 0 miliamperios. Es más, le podemos poner 100 voltios. Vamos a ver si me genera un problema. Vamos a ver si él tiene condiciones de protección. Y no las tiene. Pues Proteus es ideal. Acá sí no hay ruptura, no empieza a oler a chamuscado. ¿Sí? Y en este, vea, 100 voltios y a pesar del voltaje tan alto, no conduce un solo miliamperio. Sí, bueno, en teoría, porque posiblemente si están pasando unos cuantos electrones que se nos vuelan, vamos a ver si podemos ver no podemos ver en nanoamperios. Vea, de pronto en micro podamos ver un poquito más. Bueno, sí se está volando un microamperio. Pero imagine, de 100 voltios solo está escapando un microamperio.
Y recuerden que es que allá en la parte negativa, si hay un poquitico de corriente acá, un poquitico nomás, chiquitica, en el orden de los nano, pico nano, inclusive ahí nos estamos dando un micro, pero pues porque lo tenemos a 100 voltios. Pero pues si ponemos, por ejemplo, nuestra batería de 9 voltios, vamos a ver si es capaz de coger de 9 voltios 0.09 microamperios, 90 nanoamperios. ¿Sí? Entonces son corrientes muy pequeñas que deja conducir el diodo como tal. Bien, entonces allí hemos demostrado que el diodo permite conducir en un sentido por encima de 0.7, mientras que en polarización inversa, pues no permite absolutamente nada de conducción. Ahora, vamos a ver que dependiendo, obviamente, el tipo de diodo o la referencia del diodo, su curva característica puede variar. Muchachos, ¿sí lo pudieron montar? ¿Todos estamos al corriente? Sí, profe. Pues pero yo todavía no, Profe, porque estoy volviendo a descargarlo. Ah, ¿cuál está descargando? ¿El que yo les envié o uno por ahí de cualquier otro lado? No, pero el que usted envió. Ah, bueno. Bueno, sí. Entonces, vamos entonces a montar. Pero como vamos a ver la curva característica, ¿sí? Entonces no necesitamos resistencia de protección para poder ver absolutamente todo. Entonces nos dice, vamos a poner nuevamente nuestra fuente. Vamos a poner nuestra fuente. Y vamos a poner simplemente un diodo, pero esta vez coloquemos dos diodos, uno N4001, ¿sí? Vamos a poner diodos comerciales, uno N4001, vamos a colocar adicionalmente uno de los que está en la tablita de allí. Voy a copiar ese mismo circuitico. Y voy a volar este diodo y voy a poner uno de acá estas referencias. Vamos a poner, por ejemplo, el 4151 con el que hicimos ahorita el ejercicio. 4151. No lo tenemos acá. 4151. Entonces vamos a ver uno de los de acá, un 456. Ah, pero me gustó cómo pareció. Vamos a poner 4148. Ah, este sí. Listo. Y obviamente polarizados en directa. Sí, entonces vamos a hacer esos dos pequeños montajitos con las dos referencias de diodos.
Listo. Vamos a hacer dos cosas. Bueno, dos cosas no, pues. La primera es que la fuente no la vamos a dejar fija. Le vamos a quitar el voltaje y más bien le vamos a decir que el valor se lo va a asignar ahorita un analizador gráfico. Entonces vamos a decirle entre llaves, value es igual al nombre de la batería, que sería BAT3. ¿Sí? Lo que hice fue quitar el valor que estaba aquí en el voltaje y lo voy a poner dinámico para que se active, para que lo activemos ahorita desde el graficador, desde el analizador gráfico. ¿Sí? Y entonces ponemos esta pequeña linecita entre llaves o esos corchetes. No son llaves. Entre llaves ponemos value igual al nombre de la batería. Una vez hecho esto, ahora vamos a colocar dos pequeños terminales. Sí, uno de voltaje y uno de corriente. Muchachos, de ustedes, ¿quién está siguiendo el montaje? ¿Dani lo está siguiendo? Profe, perdón, me quedé en la última parte después de asignar el valor de la Perfecto. batería. Listo, ya le vuelvo a poner. ¿Esteban está siguiendo el montaje? Esteban, ¿está siguiendo el montaje? Pues profe, empiezo a seguirlo apenas lo instale. Ahora que se lo está descargando. Pepe, ¿está siguiendo el montaje? Pepe, lo ando instalando también. Ay, pucha. ¿María está siguiendo el montaje? Sí, profe. Excelente. Hola, Nata, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Qué había, pa- ¿Qué? qué había pasado que no te habías conectado? ¿O sí, o no te había visto? No, 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 recién entré. Es que cayó el internet como a las 11:30 y llamamos y dijeron de que iban a mandar un técnico y de la nada volvió otra vez a funcionar el internet y el técnico no ha llegado. Ah, qué belleza. Ah, bueno, Nata, bienvenida. Nata, ¿tú tienes Proteus? Sí, Listo. Entonces ya vamos a hacer un pequeño ejercicio. Claro que sí. Gracias, Nata, bienvenida. Don Oscar, ¿está siguiendo el montaje? Sí, profe, voy en lo de los llaves que usted le cambió el nombre, solo que no sé cómo fue, qué fue lo que copié ahí. No hay problema, ya lo logro poner. ¿Vale? ¿Está siguiendo el montaje? Sí, profe, pues voy en el primero, porque como a mí apenas me instaló ahorita, le tomé foto y voy en el primero que hice, Ah, que ya, es el de ya, la izquierda. listo. Muchacho, entonces, quienes están siguiendo el montaje, démosle 10 minuticos a los compañeros, hasta la 1:31, ¿sí? Para que realicen estos 4 pequeños montajes, ¿sí? Y ahorita ya les vuelvo a abrir las opciones y todo. Por el momento, estos montajitos, ¿bien? Entonces, a la 1:31 retornamos para que todos hayan podido instalar, desatrasarse, en fin. ¿Estamos? Listo, profe. Perfecto, 1:31.
Listo, muchachos. 1:31. Ya todos tenemos el Proteus instalado, funcionando y con los 4 montajes. ¿O falta Sí. alguien? Yo ya casi, pero ya casi terminé el montaje. Ah, listo, bien. Valeria, Melissa, Esteban. Ah, bueno, Esteban acaba de decir que ya Profe, yo ya está. casi lo termino. Ah, listo. Entonces, bueno. Listo, démosle 2 minuticos más a los compañeros para que terminen de dar los montajes. 2 minuticos más. Listo, muchachos. Entonces, para los que están haciendo ya estos montajes aquí pequeñitos, lo que vamos a generar es la gráfica voltaje versus corriente de estos dos diodos comerciales, del 4001 y del 4148. Entonces, vamos a tomar primero el montaje del 4001 y, como ya les había dicho, ingresamos a las opciones de la batería. Quitamos el valor que está aquí, que es de 1.5, lo quitamos y escribimos dentro de las propiedades que el valor va a depender ya, o sea, que la batería 3, el valor de la batería 3 va a ser el valor que se le va a asignar ahorita desde el graficador. Entonces, entre llaves escribimos value igual a el nombre del elemento, que es BAT3, batería 3. Pero tiene que dar así en mayúscula y todo. Sí, sí. No, Proteus es indiferente con mayúsculas o minúsculas. No es como otros elementos de programación que sí las distingue, pero acá no hay problema si es mayúscula o minúscula. Puede ser todo mayúscula, puede ser todo minúscula, él solo asemeja nombres. Listo. Una vez realizado esa pequeña línea entre llaves, value igual a bat3, le damos OK. Nos venimos aquí para la librería de modos de prueba o probadores, ¿sí? Y ponemos uno de voltaje y uno de corriente. Simplemente los pegamos ahí. Uno inmediatamente los coloque, ellos toman el nombre del elemento que están midiendo directamente.
Bien. Ahora, como ya tenemos definido voltaje y corriente sobre los elementos que queremos, entonces nos vamos a venir aquí a la izquierda a el modo gráfico, Graph Mode, que está representado aquí por estas pequeñas curvitas con una gráfica XY. Le damos clic y en las opciones lo que vamos a hacer es un barrido en DC. ¿Sí? Vamos a hacer un barrido de diferentes valores en DC. Y simplemente lo graficamos al tamaño que nosotros deseemos. Este es un analizador de barrido de corriente directa. Y ese analizador siempre es voltaje versus corriente. Es decir, tal cual como los análisis que habíamos hecho acá. Corriente versus voltaje versus corriente. ¿Sí? Ahora, vamos entonces a configurarlo. Entonces simplemente le damos doble clic al analizador gráfico y le decimos que la variable que vamos a barrer va a ser voltaje. ¿El voltaje de quién? Ah, pues el voltaje de la batería 3, de BAT 3. Ese va a ser el barrido que vamos a generar. Es decir, por barrido, la parábola barrido es que va a empezar a variarlo entre los valores que definamos acá. Entonces va a empezar a cambiar entre valores entre 0 y 1. 100 valores diferentes, es decir, él va a poner 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, así hasta llegar a 1. 100 muestras va a tomar, ¿sí? Entonces lo ponemos en BAT 3. Él va a empezar a variar su voltaje. Y simplemente va a generar o va a graficar lo que le pongamos acá, si es potencia, si es corriente, en fin. ¿Cómo lo ponemos? Muy sencillo. Seleccionamos la flechita, le damos clic al probador de corriente y con clic sostenido lo arrastramos a la pantalla. Eso es todo. Profe, ¿puede repetir ese último pasito de la configuración? Profe, creo que le escribieron al chat. Listo. Muchas gracias por ver. Mira que no me suena. A veces me suena, a veces no. Profe, ¿puede repetir eso, porfa? Llevo 2 montajes. A la de 31, listo. Bueno, voy a eliminarlo. Voy a eliminarlo. ¿Sí? Cuando elijamos aquí la librería del modo... Uy, perdón. Aquí en la librería del modo gráfico, elegimos el DC Sweep. Hacemos pues del tamaño que deseen y le damos doble clic. Cuando se abre, le dice que cuál es la variable que quiere barrer. La que queremos barrer es, en mi caso, se llama BAT3, que es simplemente el nombre de la batería a la que vamos a empezar a variar. BAT3, y simplemente le damos OK. Entonces ya tenemos el eje X definido. Va a ser definido a partir del voltaje de la batería. Luego vamos a definir el eje Y. ¿Cómo lo hacemos? Es la flechita, para no tener que generar otro, simplemente le damos la flechita. Le damos un clic al medidor de corriente, al probador de corriente. Y simplemente, después de haberle dado clic, pues para seleccionarlo, con clic sostenido, lo arrastramos a la pantalla. Y listo. Entonces ahí él va a saber que va a barrer corriente y que debe generar el tipo de respuesta en corriente. Listo. Ahora finalmente podemos darle doble clic sobre la franja verde. Si le damos doble clic sobre el espacio de trabajo, abre las opciones, pero sobre lo verdecito lo agrandamos como tal. En la parte superior
parte superior, las opciones, hay aquí un muñequito corriendo, que es el simulador gráfico. Entonces, simplemente le vamos a dar en ese muñequito para que él haga el barrido en voltaje y me genere su respuesta en corriente. Y bueno, ahí ya me la acabo de generar. Sí, podríamos, para visualizarlo más parecido a estas gráficas que aparecen acá, podemos darle dos opciones. A la izquierda del muñequito hay algo que es la edición de gráfico, que me lleva a la misma opción de acá. En esta vamos a cambiar el límite, el stop value, el valor para detener la simulación, lo vamos a pasar de 1 a 2. Vamos a pasar ese límite de stop value a 2 y simplemente le damos OK. Y ahí ya tenemos nuestra gráfica de corriente. ¿Sí? ¿Qué ocurre? La gráfica de corriente nos muestra cómo se comporta el diodo ante estos valores de voltaje. Entonces, por ejemplo, mientras hay 0 voltios, pues no hay nada de corriente. Cuando hay 100 milivoltios, nada de voltaje, 200, nada, 500, nada, 600, nada. Y aquí, en este límite, en los 700 milivoltios, es decir, en los 0.7 voltios, se rompe la barrera del diodo, la barrera de voltaje en la unión de los semiconductores y empieza a conducir. Y este diodo 4001, que es en el que estamos haciendo el montaje, ¿sí? el análisis, vea, el 4001, empieza a crecer de manera abrupta el comportamiento de este. Entonces, por ejemplo, en 800 milivoltios ha dejado de conducir casi 100 miliamperios. Y tan solo 200 milivoltios adicionalmente ha dejado de conducir prácticamente 2.2 amperios. Entonces, realmente este es un dispositivo que genera o deja pasar bastante corriente, ¿sí? Con muy poquito voltaje. Entonces, después de que usted rompa la barrera de los 0.7, casi que ha entregado la totalidad del voltaje del circuito, casi más de 2 amperios. ¿Sí? Esta es la forma como él, a partir de las variaciones de voltaje, me va a entregar unas variaciones de corriente bastante fuertes. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con el diodo 4148. Vamos a ver qué tanta corriente entrega. Entonces volvemos a hacer más lo mismo. Le damos doble clic, quitamos el valor del voltaje, le decimos, no, vea, tranquilo, el valor va a ser asignado de otro lado. Inclusive la pregunta ahorita de Oscar, voy a ponerlo así en mayúscula, valor igual a BAT4. Voy a poner un probador de voltaje, ponerle un probador de corriente y voy a generar mi segundo barrido de voltaje. Vuelvo y le doy doble clic, le digo que mi variable ahora se va a llamar BAT4, batería 4, esa es la que vamos a barrer. Selecciono la corriente, la arrastro dentro del analizador y le doy correr. Vengo, le cambio el valor de visualización y los voy a esperar. ¿Necesitan que repita alguno de los pasos?
Listo. Profe, yo sin culpa pasé 2 veces al gráfico, no hay problema, ¿ok? No, no creo que haya problema porque lo que le pasa a uno es el eje X, el eje Y. El barrido lo hace sobre lo que uno le asigna. Entonces realmente reemplazó el primero con el segundo. Entonces no hay problema. Ah, listo. Listo. Vamos a analizar qué fue. Entonces, este ya es el análisis, pero del diodo 4148. Es un diodo de silicio, entonces no va a cambiar realmente entre 0 y los 700 milivoltios, es decir, de 0 a 0.7 voltios. Ningún diodo de silicio va a dejar conducir por debajo de este valor. Una vez supera la barrera del diodo, la barrera de voltaje, empieza a entregar el voltaje. El comportamiento y las gráficas, si ustedes las miran, si ustedes la miran, es exactamente igual, son las mismas gráficas. ¿Qué es lo que ocurre? Que el 4001 tiene una resistencia mucho más pequeña y deja conducir mucha mayor cantidad, mientras que el 4148, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Pues que cuando llega a 1 voltio, el otro está por encima de 2 amperios. Este diodo es mucho más limitado, ¿sí? Es decir, las impurezas que le aplicaron son menos conductoras y solo entrega alrededor de los 800 miliamperios, ¿sí? Entonces es un diodo con menos de la capacidad del, del 4001. Pero, sin embargo, pues obviamente este tiene sus aplicaciones, el otro tiene sus aplicaciones, en fin, ahí podemos visualizar. Es más, cuando ustedes le cambiaron la escala a 2, él simplemente reescaló la visualización. Pero si nosotros le damos otra vez el muñequito de correr, él vuelve y simula hasta 2. Ahí volvió a simular hasta 2. Y entonces me dice, vea, en 1 voltio entregaba menos de 1 amperio, como 800 miliamperios. Pero ya en 2 voltios soy capaz de entregar hasta 14 amperios. Bueno, muy bacano. Vamos a darle el 4001. Vuelvo y abro el de 4001, vuelvo y le doy correr, y me dice, vea, yo a los 2 voltios, soy capaz de entregar casi 24 amperios. ¿Sí? Estas gráficas salen de la resolución numérica de la ecuacioncita exponencial. ¿Sí? O sea, esos calculitos que están allí no salen pues de nada raro, sino de esta formulita exponencial. ¿Sí? Entonces, matemáticamente, él puede entregar 24 amperios. Matemáticamente. Perfecto, y el simulador no se quema. Pero realmente, esto tiene unos límites. ¿Cuál es el límite? La corriente máxima o el límite máximo de corriente está dado por el límite térmico de la sección del conductor. Es decir, obviamente, de más corriente, mayor flujo de electrones, mayor, digamos, rozamiento, mayor energía, y él se va calentando. Y el límite térmico de la corriente va a llegar hasta cuando ya la corriente es tan alta que se calienta tanto que destruye también la unión. Puede que no sea en inversa, pero una altísima temperatura también destruye el diodo como tal.
¿sí? Hablando solo de la parte de polarización directa. Ahora, si ustedes ven acá, no solo, este es el diodo típico, ¿sí? Este aquí de la derecha. Y eso que no es ni tan típico este, los dioditos como tal, yo creo que ustedes los han visto, de pronto los han manipulado, si no en laboratorio los vamos a utilizar. Este es el diodito clásico, clásico, con una barrita, una franjita blanca, ¿sí? Un diodito negro, tal cual. Este es el diodito clásico de electrónica de 150 pesitos, ¿sí? De ahí en adelante hay otros un poco más avanzados para aplicaciones de mayor potencia. Por ejemplo, tenemos el diodo clásico que resiste hasta 1000 voltios a 1 amperio, ¿sí? Pero este diodito, realmente estos 1000 voltios casi que me hablan es de el voltaje de ruptura, de tensión inversa, ¿sí? Este resiste, por ejemplo, los 200 voltios, pero hoy ya va hasta 60 amperios, ¿sí? Este se encuentra, es muy común en vehículos, en elementos de alta potencia, en fin. Y este elemento está en las, bueno, termoeléctricas, hidroeléctricas, en fin, en la parte de generación, porque resiste hasta 600 voltios, que no paren tanto, pero resiste 6000 amperios. 6000 amperios achicharran en un instante cualquier cuerpo humano. Sí, entonces realmente estos valores aquí que dice de 24 amperios, de 30 amperios, y podríamos seguirlo aumentando, realmente es simplemente la resolución matemática a la parte exponencial, ¿sí? Más no es el valor físico real que alcanza porque están limitados, ¿sí? ¿Por qué? Pues está limitado por el límite térmico. Bien, ahora, hablamos de tres aproximaciones. La ideal, la de codo con resistencia y la curva real, pero las aproximaciones pues, son lineales. ¿Cuál de esas aproximaciones debe usar? Pues eso dependerá del circuito en particular que se analice y del propósito del análisis. Hay unos pequeños tips o pautas que nos pueden medio guiar con la selección. Por ejemplo, si se trata de un análisis por eliminar algo rápido, pues simplemente empiece por la aproximación de diodo ideal. Es decir, elimine todos los diodos que hay de su circuito, cortocircuítelos y listo. Y lo hace como si fuera un circuito netamente resistivo. Y así más o menos va a tener cuál es el consumo, cómo se manejan las corrientes, en fin, pero es para algo rápido. ¿Sí? Eso no le va a dar realmente información muy confiable, sino algo muy aproximado, algo que le da una idea de cuál va a ser el consumo, cómo se van a distribuir los voltajes, en fin. Esto le dará una idea rápida del funcionamiento del circuito. Ahora, si el valor de 0.7 es significativo en relación con el voltaje de la fuente, utilice la segunda aproximación. Es decir, usted dice, listo, 0.7 parece ser una miseria. Ah, pero es que resulta que tiene una batería de 3.3 voltios o de 1.5. Sí, uno dice, uy, pucha, 1.5, entonces ese diodo ya se quedó con la mitad del voltaje. Solo para poner a funcionar, ya se quedó con la mitad del voltaje ese diodo de la batería. Ah, entonces ahí sí es significativo y entonces use la segunda aproximación. Ahora, si la resistencia másica es significativa en relación con la resistencia del circuito, es decir, si todo el circuito, por ejemplo, da un total de 100 ohmios, si toda la resistencia total del circuito, y resulta que la resistencia interna del diodo es de 48 ohmios, como dio ahora, 58, pues tiene casi la mitad del total del circuito. Ah, no, en ese caso, use la tercera aproximación. Entonces va a depender lo que uno realmente necesite. Ahora, internamente, ¿cómo se ve un diodo? Ah, es muy sencillo. Tenemos, primero que todo, los terminales conectados directamente a
los semiconductores tipo P y tipo N, para poderlo conectar, pues obviamente en circuito eléctrico. Lo primero que hacen es ponerle los terminales, ¿sí? Y en una pequeña oblea, ¿sí? Pone el cristal de silicio con sus impurezas para convertirlo en P y en N. Y para conectar los terminales, hacen entonces un contacto de metal en cada uno de los extremos, ¿sí? Generalmente es un pequeño son pequeños cilindritos que le ponen ahí. Finalmente lo encapsulan con una resina sintética aislante, no solo aislante, sino resistente al calor, para darle una mayor durabilidad pues, al diodo y que permita que a pesar de que internamente esté muy caliente, por lo menos en la parte externa, digamos, aísle un poquito el calor. ¿Sí? Y finalmente, pues tenemos que la parte positiva o la parte P, la zona P del diodo se llama ánodo, y que la parte negativa o tipo N se llama cátodo. ¿Sí? Ánodo y cátodo. Y recuerden, el simbolito, el triangulito, nos dice hacia dónde deja fluir la corriente, y la lineecita nos indica el tipo de diodo, porque hay diferentes tipos de diodo. Aún no hemos hablado de eso, pero hay diferentes. Y esa lineecita, pues realmente en el sistema físico es una marca señalando el cátodo, una lineecita diferente. Hay diferentes, obviamente, tipos de diodos. Están los de germanio, los de silicio, por ejemplo, este fue el 4148 que miramos ahora, ¿sí? Y vean que es mucho más pequeño con respecto al 4007, que resiste muchísima más corriente, ¿sí? Sin embargo, hay unos mucho más robustos, como el BL255, y pues ya diodos para aplicaciones exclusivas, como el Scotty, y diodos de potencia, como el BL229. Los fabricantes entonces nos entregan cierta cantidad de parámetros, inclusive allá atrásito pues vimos algunas, pero nos presentan elementos como tensión inversa, corriente directa, caída de tensión directa y corriente inversa. Uno con esos 4 datos casi que puede calcular cualquier tipo de elemento con respecto al diodo, cualquier tipo de característica adicional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me dice que el diodo, que el 4007 resiste 1000 voltios en inversa, es decir, en 1000 voltios entra en la tensión de ruptura y él se daña por la acción de la cantidad de corriente. También nos dice que la corriente máxima que resiste directa es de 1 amperio ante 1 voltio. Es decir, que si queremos calcular la resistencia de un 4007, va a ser 0.3 dividido 1 amperio. 0.3 voltios de 1 amperio, alrededor de 0.3 ohmios. Entonces es una resistencia muy pequeña, por eso permite un alto flujo de corriente, ¿sí? Y una corriente inversa pequeñita de 50 nanoamperios. El 4148 es mucho más simple, mucho más pequeñito, ¿sí? Entonces resiste solo 100 voltios en inversa, a los 100 voltios se daña, con una corriente máxima de 150 miliamperios. Es una cosita de nada con respecto a 1 voltio pues, de la fuente. Y una corriente inversa mucho menor de 25 nanoamperios. Por ejemplo, se sugiere con un buscador obtener las hojas de características de los diodos, por ejemplo, el 4007, normalmente aparecerán varios fabricantes para el mismo componente. Sin embargo, como son componentes electrónicos estándar y comerciales, no importa cuál sea el fabricante, siempre debe tener unos valores muy similares. ¿Sí? Ahora, puede uno unir varios diodos, ¿sí? Puede unir 2 para hacer una rectificación de media onda, o lo que ustedes utilizaron el semestre pasado, que era el puentecito de diodos, ¿sí? Para hacer rectificación de onda completa. Bueno, y quedamos ahí pendientes para estas preguntitas de la siguiente clase y para entrar a lo que son diodos especiales. Muchachos, les deseo un muy buen fin de semana. No se dejen coger la tarde con las simulaciones en Proteus
y en el Inventor para el carrito seguidor de línea. Les deseo un muy buen fin de semana. Se me cuidan, yo ya entro a clase también. Hasta Profe, que luego, que esté estén bien. bien. Gracias. Hasta Gracias, luego. igualmente. Hasta luego, que estén bien. Profe, una cosita más, que Sí, casi me claro. olvida. ¿Será que usted puede subir el jam en el que está trabajando los circuitos al Classroom también, por favor? El Jamboard. Sí, señor. María, si me puedes compartir. Ah, bueno, no, yo aquí estoy compartiendo. Mira, desde Google, desde que tú estés en tu cuenta de Google, aquí en los 6 punticos, aparece tu Drive, aparece el Meet, el Calendar, y más abajito aparece el Jamboard. Si tú le das clic ahí al Jamboard, aparecen todos los Jamboard que estés inscrita. Ah, listo, Entonces, profe. como yo te tengo inscrita en este, de una vez te aparece ya apenas abras así desde los 6 punticos. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, que estés bien. Fue. Wow. Señor. Entonces, para separar turno para la sustentación mañana, Solo escribe ahí en el grupito y ya. En el grupito de asesorías. todavía está el grupo de asesorías. No, es el grupo de asesorías de este semestre. Ah, yo no estoy entonces, Usted no está en el grupo de aquí de electrónica análoga. pero yo lo busco. Electrónica. Sí, en el de electrónica análoga yo envié el link para que Asesoría Vasco. Ah, sí, ya sé cuál es. Antes para ahí escribo. Sí, señor, por favor, para yo Y ya tener llevan varios para mañana. Sí, sí, pero no importa. Hable, que yo le escribo. O sea, apenas sea su Vale, turno, listo. yo mismo le escribo. No tiene que estar, pues, conectado ni nada, solo pendiente del WhatsApp. Listo, hombre, gracias. Listo, me cuida.